El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central de Valledupar. El Señor bendiga a todas las personas que nos ven a través de este canal de YouTube. Siempre voy a decir que es un privilegio para mí compartir con ustedes la enseñanza que el Señor me ha dado en su palabra. En el día de hoy les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 13 al 22 y voy a usar la versión Reina Valera de 1960. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículos 13 al 22. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias te damos en este día por tu amor, por tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos leerla y estudiarla. Te damos gracias por las verdades contenidas en ella, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos ayuda, nos alienta. Muchas gracias por recordarnos tus promesas a través de tu palabra. Ahora que vamos a meditar, Señor, en esta porción que acabamos de leer, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Confieso que no soy fan de Shakira, la artista colombiana barranquillera, pero hace unos años le escuchamos cantar una canción de su autoría titulada Ciega, sordomuda, donde dice que ha terminado en bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda, por causa del amor irracional hacia un hombre. Confieso también que nunca le había prestado atención a la letra de esa canción, sino al estribillo del coro porque es pegajoso, es llamativo. El asunto es que vale la pena preguntarnos por qué causa una persona que ve puede terminar portándose como ciega sin serlo, como sorda sin serlo y como muda sin serlo. En el caso de la canción de Shakira, la ceguera, la sordera y la mudez son una elección por amor. Algo un tanto difícil de entender, pero no imposible. En la práctica lo hemos visto muchas veces. De allí que en Colombia se haya acuñado una frase: estás como Shakira, ciega, sorda y muda. Debo aclarar que voy a usar los términos ciego, sordo y mudo
con el mayor respeto por las personas con estas discapacidades, entendiendo que yo también tengo una hija con una discapacidad. Mis respetos entonces para las comunidades de ciegos y sordomudos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de ciegos, de sordos y de mudos? Ya lo vamos a ver. Resulta que antes de regresar al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos, allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa promesa de Jesús comenzó a cumplirse en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre todos los discípulos que se encontraban reunidos orando. Leamos en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 3, para ver cuándo ocurrió ese episodio. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A partir de ese momento, la naciente iglesia comenzó a desarrollar la tarea de ser testigos del poder de Dios en Jesús a través del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3 nos dice que un día Pedro y Juan iban al templo a orar y allí se encontraron en la puerta La Hermosa un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Pedro le dijo en el versículo 6 de Hechos 3, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y sigue diciendo el versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ese milagro causó un revuelo impresionante en Jerusalén y entre los líderes religiosos de Israel que se congregaban en un organismo llamado el Concilio. Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel y al día siguiente fueron interrogados acerca del poder y del nombre en el cual habían hecho ese milagro. Pedro y Juan no estaban haciendo otra cosa sino ser testigos del poder de Dios manifestado en Jesús a través del Espíritu Santo. Eso fue lo que Jesús les había dicho que sucedería. Serían sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal y como somos nosotros hoy en día en el lugar donde cada uno de nosotros se encuentra. Tenemos una labor como testigos, labor que debemos llevar a cabo en el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado desde el momento en el que creímos. Entonces, volviendo al episodio de Pedro y Juan encarcelados e interrogados en el concilio, debemos decir que todo esto se resume en un intento espiritual de torpedear su labor como testigos. Los miembros de un concilio que se preciaba ser la salvaguarda de la fe del Dios de Israel terminaron portándose como testigos ciegos y sordos, intentando callar a los discípulos, mientras que Pedro y Juan determinaron firmemente no ser ciegos, ni sordos, ni mudos, sino testigos verdaderos del poder de Dios. Por eso este mensaje se llama ni ciegos, ni sordos, ni mudos.
Nosotros también somos testigos del poder de Dios. Al igual que Pedro y que Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No somos ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Los miembros del Concilio de Jerusalén acabaron siendo testigos ciegos. Cuando ellos interrogaron a Pedro y a Juan, demostraron ser ciegos espirituales, porque viendo no veían. El concilio estaba compuesto por los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Así dicen los versículos 5 y 6, allí mismo en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Este concilio era el mismo concilio que también se llamaba Sanedrín, que había juzgado a Jesús y lo había condenado a muerte por mano de las autoridades romanas. El concilio era un cuerpo que congregaba la aristocracia sacerdotal y estaba compuesto por 71 miembros que trabajaban bajo la dirección del sumo sacerdote y tenía funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Tenían mucho poder, todo concentrado en ellos. Pero sus decisiones debían pasar por el visto bueno de la autoridad romana en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Hechos de los Apóstoles, excepto en las decisiones tocantes a la ley religiosa judía. Ante ese cuerpo, que también se llamaba Sanedrín, comparecieron Jesús, Pedro, Juan, Esteban, Pablo. Fueron varios los personajes que pasaron por allí para ser escuchados y juzgados. Se suponía entonces que el concilio era la máxima autoridad religiosa del pueblo judío. Eran los encargados de preservar la fe en el Dios de Israel. Eran sus testigos en la tierra, por llamarlo de alguna manera, porque ellos conocían la ley y los profetas. Pero resultaron ser testigos ciegos, porque estaban sorprendidos, pero mostraban indiferencia. Como hemos dicho, Pedro y Juan estaban presos desde el día anterior y al día siguiente comparecieron ante el concilio. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dice en el versículo 7. Entonces Pedro aprovechó la ocasión para ser verdadero testigo del poder de Jesús. Versículo 8 en adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Con esa valiente respuesta, Pedro y Juan demostraron ante el concilio que no eran ciegos espirituales. Tenían claro quién era Jesús. Tenían claro el plan de salvación del Padre Celestial. Plan que no era solamente para el pueblo judío, sino que también se iba a ser extensivo a toda la humanidad. No perdamos de vista que Pedro estaba hablando al concilio, la máxima autoridad religiosa de Israel en esos tiempos. Allí estaba el sumo sacerdote y todos sus acompañantes que eran conocedores de las Escrituras, y Pedro les estaba citando las Escrituras. El versículo 13 muestra la reacción del concilio. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Pero lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente.
Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Es que fue muy valiente hablar de esa manera tan contundente ante el concilio. Pedro demostró un conocimiento que no había adquirido en ninguna escuela rabínica. Pedro estaba citando las Escrituras con autoridad ante estos hombres que supuestamente las conocían perfectamente bien. Por eso los miembros del concilio estaban sorprendidos, pero mostraban indiferencia. Demostraban ser ciegos espirituales. En cambio, Pedro y Juan estaban enfocados en ser testigos fieles del poder de Dios demostrado en Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo. Pedro y Juan no eran ciegos espirituales. Nosotros también somos testigos del poder del Señor. No podemos ser testigos ciegos. Tenemos que escudriñar las Escrituras, ser entendidos en la palabra del Señor, ser entendidos en el mover espiritual que el Señor tiene para su iglesia, conforme a sus promesas, conforme a su palabra. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, que el mundo crea en Jesús, por lo que nosotros le contamos al mundo acerca de Él. Y no solamente que se lo contemos de palabra, se los contemos con el poder de Dios, tal y como hicieron Pedro y Juan ese día en la persona de este ciego de nacimiento. Los miembros del concilio demostraron ser testigos ciegos porque identificaban a Pedro y a Juan, pero los rechazaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús, dice la última parte del versículo 13. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús, dice la Nueva Traducción Viviente. Los discípulos que habían andado con Jesús eran fácilmente identificables porque eran galileos. La noche en la cual Jesús fue llevado ante ese mismo concilio, Pedro estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote tratando de pasar desapercibido. Pero tanto una criada del sumo sacerdote como los demás hombres, personas en ese patio, lo reconocieron por su forma de hablar y le dijeron: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Eso lo dice en Marcos capítulo 14, versículo 70. Recordemos nuevamente que era el mismo concilio que había condenado a Jesús. Y era lógico que rechazaran también a Pedro y a Juan, igual que rechazaron a Jesús. Ellos sabían que estos hombres habían andado con Jesús. Se les notaba no solamente en su forma de hablar, sino en todo su estilo de vida. Pero los miembros del concilio no estaban dispuestos a hacer un reconocimiento público de ellos ni de sus creencias, porque hubiera sido igual que reconocer a Jesús, al cual ya habían condenado. El mundo nos debe identificar no solo por nuestra forma de hablar, el mundo nos debe identificar por nuestro estilo de vida. El mundo debe ver a Jesús reflejado en nuestras vidas si realmente somos sus testigos. El mundo a veces nos ataca. El mundo nos ataca porque se niega a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. No nos rechazan a nosotros, rechazan a Jesús. Pero volviendo al concilio, los miembros del concilio demostraron ser testigos ciegos porque veían, pero se portaban como ciegos. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir
dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio, el hombre que había sido sanado también estaba allí. Todos lo estaban viendo con sus ojos. El milagro estaba allí frente a ellos. Pero los líderes religiosos de Israel se hicieron los locos, se hicieron los de la vista gorda. Escogieron ser testigos ciegos de la gloria de Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús mantuvo un enfrentamiento con los escribas, con los fariseos, con los saduceos. Ellos se creían ser el faro espiritual de Israel, pero Jesús no vaciló en llamarlos ciegos. En Mateo capítulo 15, versículo 14, hablando de los fariseos, dice así: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y en el capítulo 23 de Mateo, donde Jesús pronuncia una serie de ayes sobre los escribas y los fariseos, los llama ciegos por lo menos unas 5 veces. Usted lo puede leer allí en su casa. Y en Juan, capítulo 9, versículos 40 y 41, que voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y otra vez con los fariseos, dice así: algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Ellos decían ver, pero en realidad eran ciegos espirituales. Hemos venido diciendo que nosotros también somos testigos del poder del Señor y no podemos ser testigos ciegos como los líderes religiosos de Israel. Tenemos que dar la gloria al Señor. Pidamos entonces al Señor que nos dé discernimiento espiritual, que abra nuestros ojos espirituales para ver su gloria, para ser verdaderos testigos fieles de su poder. Que podamos ministrar al mundo la gloria de nuestro Dios con poder y autoridad. No somos testigos ciegos. Que el mundo vea el poder del Señor por medio de su iglesia, como lo hicieron Pedro y Juan en esa oportunidad, cuando sanaron a este hombre cojo de nacimiento allí en la Puerta La Hermosa. No somos testigos ciegos. Los miembros del Concilio de Jerusalén también escogieron ser testigos sordos y mudos. En los versículos 15 al 18 encontramos que ellos entraron a deliberar. Pero en su deliberación el concilio demostró sordera, porque ellos se negaban a escuchar a los apóstoles, al pueblo, a Dios mismo. Como máxima autoridad religiosa, los miembros del concilio se sentían obligados, escuche bien, obligados a ejecutar alguna acción contra Pedro y Juan, porque Pedro y Juan contradecían abiertamente la posición que ellos tenían sobre Jesús, que el concilio tenía sobre Jesús. No olvidemos que lo habían condenado a muerte. Sin embargo, debatían entre ellos ¿qué hacer con esos hombres? Porque era innegable la señal milagrosa que había sido hecha. Entonces tomaron varias decisiones. Pero en últimas, lo que escogieron fue ser testigos sordos y mudos, así como habían escogido ser testigos ciegos. Ahora decidieron ser sordos y mudos. Pero antes de continuar, quiero compartir con ustedes un concepto para tener claridad sobre el tema. Vamos a aclarar algo que voy a leer para ustedes. La persona muda es aquella que no puede hablar a causa de una discapacidad física o de una lesión en las cuerdas vocales. Al contrario de lo que algunas personas creen, las personas sordas no son mudas y no hay ninguna correlación fisiológica entre la sordera
y la mudez, del mismo modo que no la hay entre la ceguera y la mudez. Lo que ocurre es que hay una relación que no se puede separar entre el habla oral y la capacidad de oír. Debido a que no escuchan, los sordos tienen dificultad para aprender a hablar. Las personas sordas no necesariamente son mudas. Por eso el término sordomudo es errado en la mayoría de los casos. Las personas sordas pueden comunicarse de varias maneras, con lenguaje de señas, que lo conocemos, yo no lo sé, pero se usa, se conoce. Algunas transmisiones de televisión y de YouTube tienen traducción en lenguaje de señas. También utilizan el lenguaje corporal, lenguaje facial, y hasta pueden emitir sonidos que transmiten emociones variadas, todas ellas sinónimo de comunicación. Dicho esto, hecha esta aclaración, volvamos a la escena de Pedro y de Juan ante el concilio para ver cómo los líderes religiosos de Israel, los que tenían la obligación de mantener la fe en el Dios de Israel, los que conocían las Escrituras, esta vez tomaron varias decisiones propias de sordos y mudos espirituales. Escogieron ser testigos sordos y mudos. La primera decisión que tomaron fue no escuchar a Pedro, ni a Juan, ni al hombre sanado. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Decidieron no interrogar más a Pedro y a Juan. No quisieron seguir escuchando las valientes palabras de Pedro. Si lo hubieran dejado, Pedro hubiera demorado horas y horas hablando de Jesús. Es que ya Pedro lo había hecho en varios discursos públicos. El día de Pentecostés, en su primer discurso público, se habían convertido 3,000 personas. Ese día, tanto Pedro como todos los demás discípulos se estaban estrenando en su papel como testigos del poder de Dios manifestado en Jesús a través del Espíritu Santo. Ese día el Espíritu Santo se había derramado sobre esa reunión de creyentes allí en lo que conocemos como Pentecostés. Por otro lado, el día anterior a la curación del cojo, el día anterior a que estaban siendo juzgados en el concilio, o sea, el día de la curación del cojo, la gente se había reunido, todos revolucionados por el milagro. Y Pedro había hecho otro discurso en el pórtico de Salomón. Ese día se habían convertido unas 5,000 personas. Y ya en el interrogatorio, el día siguiente, Pedro había comenzado a hablar frente al concilio y había hecho unas precisiones doctrinales y de la Escritura que eran impresionantes. Y había sido tan contundente que los miembros del concilio habían quedado sorprendidos, como ya hemos dicho. Pedro y Juan, así como todos los demás discípulos, tenían claro que Jesús les había encomendado la tarea de ser testigos de su poder ante el mundo. También sabían que esa tarea había comenzado luego de la venida del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo era lo que les permitía ser testigos fieles de la gloria de Dios. Y es lo que nos permite a nosotros hoy en día ser testigos del poder de Dios. El concilio escuchó la respuesta de Pedro, pero escucharon sin escuchar. Escogieron ser sordos espirituales. Algo diferente hicieron con el hombre que había sido sanado. Él estaba presente, él estaba allí en el concilio acompañando a Pedro y a Juan, pero el concilio decidió no escucharlo, ni siquiera lo interrogaron, no tomaron en cuenta lo que él tenía para decir. Repito, es que los miembros del concilio decidieron comportarse como testigos sordos y comenzaron a debatir entre ellos a puerta cerrada. ¿Qué haremos con estos hombres? Y se escucharon entre ellos mismos nada más todas sus opiniones.
mostraron sordera espiritual, negándose a escuchar lo evidente, de la misma manera que habían mostrado ceguera espiritual. De la misma manera, mis hermanos, nosotros no podemos encerrarnos y escucharnos a nosotros mismos en casa, por ejemplo, y quedarnos en casa sin congregarnos. Tenemos que compartir con nuestros hermanos, escuchar lo que el Señor tiene para decirnos a través de la predicación de la palabra en el templo y en otros lugares, a través de YouTube, por ejemplo. Tenemos que aprender en comunidad para poder ser testigos fieles de la gloria de Dios. No podemos ser testigos sordos. Es que no podemos olvidar que el Espíritu Santo descendió sobre la reunión de creyentes que estaban allí reunidos orando en Pentecostés. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia estaba reunida orando y luego salieron de allí llenos del Espíritu Santo para ser testigos fieles, que era lo que el Señor esperaba. La segunda decisión que tomó el concilio fue no escuchar ni a Dios ni al pueblo. Versículo 16, la última parte. Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los miembros del concilio reconocían que estaban ante la presencia de un milagro. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente, traduce la Nueva Versión Internacional. Pero ellos escogieron ignorar la voz de Dios presente en esa señal milagrosa. Escogieron ser sordos espirituales. Por otro lado, Jerusalén estaba revolucionada, como hemos dicho, por causa de ese milagro. La gente se había reunido el día anterior y Pedro había hecho un discurso allí en el templo, en el pórtico de Salomón, como ya hemos mencionado. No se podía ignorar que la ciudad de Jerusalén conocía a este hombre que había sido sanado y lo conocía desde siempre. Era el cojo que se sentaba a pedir limosna en la puerta La Hermosa, en el templo. Y ahora lo estaban viendo saltar y gritar de alegría, alabando a Dios en el templo, dando la gloria a Dios. No era un suceso cualquiera. Pero los miembros del concilio, a pesar de que no podían negar el milagro, escogieron ser sordos. Porque un pueblo estaba aclamando a Dios, dando la gloria al Señor, pero ellos no escuchaban. Escogieron portarse como sordos espirituales. La tercera decisión que tomó el concilio tenía que ver con Pedro y con Juan, porque decidieron para ellos una mudez impuesta. Como no encontraron una razón real para castigar a Pedro y a Juan, decidieron usar su autoridad espiritual para hacerlos callar. Querían convertirlos en testigos mudos. ¿De qué manera? Con una mudez bajo amenaza. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El concilio quería bajarle el tono a todo el revuelo que se había hecho por el milagro. Pensaron que si prohibían hablar de Jesús, si callaban a sus testigos, todo el movimiento espiritual que se había levantado, que se estaba viviendo en Jerusalén, se iría diluyendo hasta desaparecer. El mundo siempre ha intentado callar a la iglesia para que no seamos testigos fieles del poder de Dios, para que no proclamemos que en el nombre de Jesús hay salvación, porque el mayor milagro que una persona puede recibir es ser salva del pecado y de la muerte eterna en la persona de Jesús, mediante la sangre de Cristo derramada en esa cruz del Calvario. Y claro,
También creemos en el poder de Dios para sanar, para liberar y para hacer señales y prodigios a favor de los que creen en su nombre. Lo tenemos claro porque Jesús lo dijo en Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso hace parte de nuestra tarea como testigos del poder de Dios. La segunda manera en la que el concilio, pretendían convertir a Pedro y a Juan en testigos mudos era con una mudez total. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Recuerdan que habíamos dicho que las personas mudas sí tienen diferentes maneras para comunicarse con su entorno, utilizando diferentes formas de lenguaje, señas, corporal, facial, etcétera, las que hemos mencionado. Pero los miembros del concilio pretendían que los discípulos no hablaran en ninguna manera acerca de Jesús. Pretendían una mudez total. No podrían cantar, no podrían hacer señas, no podrían hacer nada que se les ocurriera para hablar de Jesús. Mudez total para impedir que siguieran siendo testigos fieles del poder de Dios manifestado en el nombre de Jesús mediante el Espíritu Santo. Sin embargo, como todo lo que el enemigo intenta en contra de la iglesia, los intentos del concilio terminaron en una respuesta contundente de los discípulos. Ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Pedro y Juan, cuando respondieron al concilio, se mostraron determinados a seguir hablando de Jesús, porque ellos no eran ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Y esa determinación contundente era un asunto de obediencia. Pedro y Juan estaban ante el máximo tribunal judío. Entonces le propusieron a ese tribunal un ejercicio propio de personas que estaban acostumbradas a emitir juicios. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y los pusieron en un aprieto, porque básicamente Pedro y Juan estaban anunciando que se acogían a una ley superior, a un orden superior, a una orden que venía de parte de Dios mismo. Es que los discípulos tenían claro que ellos estaban llamados a ser testigos del poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa orden estaba por encima de cualquier orden. Era un asunto de obediencia a Dios antes que a los hombres, porque no podían ser ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Pero esa determinación también era un asunto de convicción, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esta frase, mis hermanos, es un resumen de lo que había en el corazón de los discípulos. Esta era su motivación, esta convicción los motivaba para ser testigos del poder de Dios. Esa convicción estaba arraigada en sus mentes y en sus corazones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es que no vamos a dejar de hacerlo, por mucho que nos lo prohíban, por mucho que nos quieran volver mudos a la fuerza. Es que no somos ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Hemos visto el poder de Dios en acción. Hemos caminado con Jesús. Parece que
pudieran decir Pedro y Juan allí, igual que pudiéramos decir nosotros. Hemos visto sus milagros, hemos escuchado todas sus enseñanzas. Lo vimos morir en la cruz, lo vimos resucitado. Y ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas conforme a la promesa de Jesús. No podemos dejar de ser sus testigos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No somos ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Y en últimas, esa determinación era un asunto de fe. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Fue tan firme la determinación que mostraron Pedro y Juan, que a los miembros del concilio no les quedó otra sino soltarlos, dejarlos ir sin castigo. Era lo que ellos estaban esperando, confiando en el poder del Señor. Los amenazaron, pero los dejaron ir. Es que los miembros del concilio temían al pueblo, temían un disturbio. El pueblo estaba glorificando a Dios por causa de ese milagro hecho en este hombre mayor. Era un hombre mayor, no era un niño que había nacido cojo. No había manera de callar, no había manera de tapar lo que había sucedido. Era innegable. El milagro había despertado la fe entre las gentes de Jerusalén, entre los habitantes de Jerusalén. Y todo el pueblo glorificaba a Dios. El Señor fue fiel con este par de hombres, con Pedro y con Juan, que se mantuvieron firmes en la fe y no cedieron aún bajo amenaza. No podemos olvidar que estaban llenos del Espíritu Santo y que fue el poder del Espíritu Santo lo que los mantuvo determinados en la tarea de ser testigos fieles del poder de Dios en el nombre de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos ser testigos ciegos. No podemos ser testigos sordos. No podemos ser testigos mudos, porque no somos ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Hechos 1:8 no ha pasado de moda para nosotros, para la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa, mis hermanos, sigue siendo una tarea para nosotros, para la iglesia de Cristo. Nuestra tarea sigue siendo ser testigos del poder de Dios en el nombre de Jesús, mediante el Espíritu Santo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No somos ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Inclina tu rostro allí donde estás. Inclina tu rostro. Te invito a pensar, ¿de qué manera estás siendo testigos del poder de Dios a favor de los que te rodean? Piensa en esa tarea que el Señor nos encomendó en forma individual y como iglesia. Piensa en la presencia del Señor, cuánto estás hablando a otros de la persona de Jesús. Recuerda que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que ser testigos del poder de Dios en Jesús. Tenemos que erradicar la ceguera espiritual. Mantén tus ojos cerrados allí y pídele al Señor que te perdone si has fallado en esta tarea. Dile, Señor, erradica de mi vida la ceguera espiritual. Te pido sabiduría para comprender las verdades de las Escrituras, para ver los movimientos espirituales tuyos, Señor. Te pedimos que abra los ojos, Señor, de tu pueblo para ver cómo te estás moviendo. Pídele al Señor que erradique la sordera espiritual para escuchar la voz de Dios. Señor, queremos escucharte. Queremos movernos como tú quieres, Señor, que nos movamos.
Queremos escuchar tu dirección, tu guía, Señor. No podemos permitir que el enemigo nos imponga mudez. Tenemos que hablar de ti, Señor. Tenemos que seguir hablando en el nombre de Jesús. Tenemos que recordar, Señor, que somos testigos y no podemos ser testigos ciegos, ni sordos, ni mudos. Tenemos que ser testigos valientes, Señor. Ayúdanos a hacerlo, como Pedro y como Juan, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, Señor. Queremos ser testigos fieles de ti, de tu palabra, de tu poder. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque no somos ni ciegos, ni sordos, ni mudos.